Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno señores, esto me lo estaban pidiendo hace pues unos cuantos días, así que por eso les traigo este pedazo de video. Así que ve dejando tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante, apoya completamente el canal, cada vez más cerca de la meta, claro que sí. Y pues si dejas tu like, lo compartes y si la gente se suscribe, sería de mucha ayuda para el canal. Ok, primero que nada vamos a hablar del movimiento del juego, o también conocido como Slide Cancel y además del Dolphin Dive. Hay dos movimientos muy significativos en este juego, me decir destro. ¿Cuáles? Que por cierto, van a estar viendo tanto gameplays desde la alfa 1.0, 1.1 hasta la 1.4. Y me va a decir por qué. Porque ahí es donde se nota completamente el cambio que ha tenido el juego. Que por cierto, te recomiendo uno de mis videos del cambio brutal que ha tenido Warzone Mobile desde la primera alfa hasta la alfa actual. Que lo he subido al canal, que también la gente me lo estaba pidiendo. Bueno, el día de ayer me decían, Destro, ¿por qué no haces un video hablando sobre el movimiento del juego? Como ustedes saben, con Mobile tenemos lo que es el deslizamiento. Ya, eso es todo. Pero ese deslizamiento es traído desde Black Ops 3, si no estoy mal. Y en Modern Warfare 2019 salió lo que era el Slide Cancel. Básicamente deslizarse y a la vez cancelar el deslizarse apuntando o dándole al mismo botón con el que pues te deslizas. Y pues así sucede en el día de hoy con lo que es Warzone Mobile. Solo que hay un pequeño problema. El Slide Cancel estaba actualmente activado desde desde las primeras alfa, si no estoy mal. Y en la alfa 1.3 ya se canceló completamente lo que fue el Slide Cancel. O sea, solo te podías deslizar. En la 1.4 Dolphin Dive. O sea, Dolphin Dive, Slide Cancel. Y en la 1.2 había también lo que era Slide Cancel y Dolphin Dive. Ahora, ¿cómo se puede hacer el Slide Cancel? Básicamente es un movimiento en el cual presionas el botón de deslizarte y automáticamente vuelves a presionar el mismo botón de deslizarte y pues como que se para de inmediato el jugador que estás utilizando. Esto puede variar, teniendo en cuenta de que al día de hoy en Modern Warfare 2 el Slide Cancel no existe. Recuerden de que Warzone Mobile va de la mano con Modern Warfare 2. Me decir, Destro, en serio, sí. Toda la movilidad, armas y demás va a ser igual que Modern Warfare 2. Ahora, te voy a decir algo. El Slide Cancel se puede hacer en Modern Warfare 2 tocando algunos controles, algunas configuraciones. Y la manera de hacer el Slide Cancel es apuntando. O sea, ya para que lo sepan, le das a lo que es el botón de deslizarte y de inmediato le vas a dar al botón de apuntar. O sea, como que te deslizas, pero ahí nomás apuntas. ¿Para qué? Para hacer Slide Cancel, para cancelar completamente el slide. Pero esto al activar controles que te permiten hacerlo. Porque cuando vos o tu persona trata de deslizarte, no te deja apuntar a menos que actives esta configuración de controles, que también vas a tener que activar en Warzone Mobile, lo más seguro. Esa configuración abarca lo mítico de no saltar automáticamente estructuras, la parte también de no inclinación es muy diferente, que como ustedes saben, hay tres mecánicas que pues se van a utilizar mucho en Warzone Mobile, que va a ser el deslizamiento, el Dolphin Dive, que es tirarse básicamente al suelo, no tirarse normal, sino tirarse, ya saben, lo típico, al suelo en posición en la cual van a estar tranquilamente agachados. No es tal cual como un drop shot, sino algo más frenético, porque no te tardas mucho utilizando el Dolphin Dive. No es como el de Black Ops 2, que era un poco lento, pero el de Modern Warfare 2 y el de Warzone Mobile van a estar muy chetados lo que va a ser el Dolphin Dive como tal. El Dolphin Dive lo habían quitado en la 1.3 y la 1.4 lo regresó. De todas formas, los movimientos de Warzone Mobile van a ser los mismos de Modern Warfare 2 en toda la regla. Recuerden que también está el sistema de, obviamente, planear, que pueden ustedes sacar sus paracaídas si saltan de una parte muy alta y además del otro movimiento que conocemos que es el típico de pasarte lo que son actualmente estructuras saltando o incluso llegando a alturas muy heavies. Bueno, si se han visto más de algún video de Soki, saben de que hay parkour en el juego. Se puede hacer parkour en el juego como en Modern Warfare 2 y en Warzone Mobile no falla porque sí se puede hacer parkour, porque puedes obviamente saltar lo que son estructuras medianamente altas con lo que es pues trepándote, ya. Y también se puede seguir haciendo drop shot y demás.
Recuerden que todo esto, creo que el movimiento no creo que lo terminen cambiando. Lo que lo que van a cambiar va a ser ponerle el FOB, o también conocido como campo de visión o Field of View. Que eso lo van a cambiar. Al día de hoy no hay nada de eso en la alfa, pero lo estará. Recuerden de que pues todo el mundo siempre lo pide, y todavía más desde que pues COD Mobile y PUBG en general pues lo hizo de buena manera, y el campo de visión es algo que pues sí o sí tenemos que tener. En juegos móviles todavía mucho más. Bueno, la verdad es que no está mal, me parece perfecto todo el cambio que han hecho actualmente, incluso lo están visualizando al día de hoy. Estamos pasando por todos los que son los gameplays de la beta, desde la primera hasta la última. De algo tenían que servir completamente todos los gameplays que hemos tenido y grabado. Y ahora, el sistema de inclinación es sencillo. Básicamente te tenés que poner en una estructura, y en esa misma estructura le das al botón de inclinación, que es el que aparece actualmente. Sale como con una M16 con una flecha hacia abajo que te puedes inclinar. Recuerda que este método de inclinación va a afectar completamente tanto si te querés inclinar hacia la izquierda, a la derecha, o si te querés postrar sobre una estructura firme para tener un poquito más de precisión. Que eso es lo que literalmente para eso se usa de larga distancia, lo que es el poder inclinarse o postrarse sobre una estructura en la cual te dé un poquito más de precisión. Porque recuerden de que en este juego, al día de hoy, no hay asistencia de apuntado. Por si preguntan, no, señores, no hay asistencia de apuntado. De momento en la alfa pues es tu aim, por eso ya siempre lo he comentado. Es difícil apuntar, y menos con los accesorios, porque pues obviamente las armas no tienen los mejores accesorios, porque pues obviamente para eso van a estar los loadouts dentro de muy poco. Pero te defiendes completamente con todo lo que puedes hacer actualmente en el juego. Y lo he comentado. La mejora gráfica del juego ya la sabemos de que sí se ha notado muchísimo. Recuerden de que estamos al día de hoy en la 1.4 y de que nada tendremos noticias en esta semana conforme a la beta, por si me preguntan. Cosas que deben de saber, pues en movimientos no hay muchas cosas, además del sprint táctico. Recuerden de que el sprint táctico pueda que lo mejoren un poco, porque de momento creo que no deja mucho tiempo. El sprint táctico creo que deja a lo mucho 2 segundos menos que en PC y consola. Y teniendo en cuenta que van a llegar los loadouts y los perks como, mejor dicho, doble carga, que es poder sprintar más rápido e incluso sprintar por más tiempo, pues todo esto va a cambiar conforme a su lanzamiento global, el movimiento, y pueda que sea un poquito más rápido. Solo es que la gente se acostumbre, porque el movimiento no es igual que el de COD Mobile, es igual que el de Modern Warfare 2 y Modern Warfare 2019. Así que quiero que ustedes lo sepan. Bueno, imagínense, aquí estamos en la 1.3 y se nota completamente porque en la 1.4 no está el escudo balístico, que es este escudo que lo metieron en la 1.3 con los loadouts. Y aquí yo me estaba dando cuenta incluso de que sí, habían quitado el Dolphin Dive. Incluso miren que estoy haciendo a cada rato Drop Shot, y es que lo habían quitado completamente. Pero luego en la 1.4 lo dejaron. El Drop Shot es sencillo, solo vas corriendo y le das al botón de agacharte. Automáticamente el personaje hace lo que es el Dolphin Dive. Drop Shot solo tenés que estar parado y tranquilamente se agacha completamente el jugador. Ya para que no estés perdido ni nada por el estilo, por si tienes alguna que otra duda. Sí, o sea, básicamente en Warzone Mobile no vas a tener ningún problema alguno con el movimiento. Solo es que te acostumbres. O sea, tranquilamente solo es que te acostumbres y que pues todo salga de buena manera. Al fin y al cabo, de eso se trata. O sea, de que ustedes entiendan las bases del movimiento de Warzone Mobile. Que cuando salga la beta, lo más seguro es que estaremos haciendo videos de movimiento del juego para que se lo sepan completamente. Pueden cambiar algunas cosas y el movimiento se puede hacer incluso más frenético conforme la gente ya vaya aprendiendo a jugar. Recuerden, esto no es un Apex, es un Call of Duty, así que no te vas a mover como un Apex te movías en la primera temporada. Que por cierto, hablando de eso, qué bueno que nerfearon todo, porque tampoco es que el movimiento de Apex era tan degenerado. Básicamente se parece al de PC. Bueno, en fin. Te voy a decir algo, el juego al día de hoy ha mejorado muchísimo, y justamente lo decía ayer por Twitter, ha mejorado demasiado, la verdad es que vale completamente la pena y hay que tener fe. También voy a comentarles algo previamente. Vamos a hacer hoy directo de Rainbow Six, lo voy a meter en este video. Posiblemente dentro de 3-4 horas, cuando esté subiendo este video, vamos a estar regalando códigos de lo que es la beta de Rainbow Six Mobile, porque pues me han dado unos cuantos códigos y pues ya para que lo sepan, pues ahí se los estaré dando sin problemas, mis cracks. Ok, ya para finalizar tenemos la 1.4, que como ustedes saben, la 1.4 es la versión en la que estamos jugando al día de hoy. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, no hay como tal slide cancel de momento, pero tenemos el deslizamiento.
Digo yo, lo que pasa es que ahorita no se puede configurar muchas cosas del gameplay o del juego. Pero lo típico que se va a poder hacer con Modern Warfare 2, que obviamente tocando algunos que otros controles, el slide cancel ya lo vas a poder hacer de alguna que otra manera. Y pues el deslizamiento es algo que ha caracterizado completamente a Warzone en su totalidad. Así que viéndolo bien con el Dolphin Dive, el cancelamiento de lo que es el propio deslizarse, pues puede que todo salga de alguna que otra manera. Y aquí lo están visualizando, incluso que yo estoy haciendo cada rato Dolphin Dive y deslizamiento para que lo puedan visualizar en la 1.4. Ok, pues cracks, habiendo dicho eso, si te ha gustado este pedazo de video, deja tu poderoso like, suscríbete que nada cuesta y como siempre muchas gracias por el apoyo. Nos veremos en un próximo video de Warzone Mobile. Muchas gracias por tu apoyo, hasta la próxima, adiós.